Llegaba temprano todos los días. Cumplía con su deber. Lo sabía todo, pero nadie la escuchaba. Se reían a sus espaldas, ignoraban su voz, juzgaban su cuerpo antes de mirar su uniforme, hasta que un día el hijo del comandante desapareció, y la única que vio lo que nadie más vio fue ella. Esta es la historia de una mujer invisible, hasta que el mundo ya no pudo fingir. Si alguna vez te han desacreditado, ignorado o humillado por ser quien eres, escribe aquí en los comentarios. ¿Te ha pasado esto alguna vez a ti o a alguien que conoces? Y antes de continuar, cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos ves? Si crees que la valentía no tiene apariencia, regístrate ahora. Aquí contamos historias que nadie se atreve a contar. En la comisaría distrital Iztacalco de la Ciudad de México, el desayuno siempre era el mismo. Pan dulce barato, risas forzadas y miradas que evitaban ciertos cuerpos. Entre tantos uniformes ajustados y voces masculinas compitiendo por espacio, caminaba en silencio. Se llamaba agente Marta Elías, pero ahí dentro era como si no tuviera nombre. O peor aún, como si no tuviera rostro. Todos sabían quién era. La gordita de la Ronda B, la ballena azul, la extra de la báscula. Los apodos no venían de frente, claro. Venían con las miradas, venían con las risas ahogadas al pasar, venían con la falta de invitaciones, con la falta de respeto, con la falta de humanidad. Y ella seguía. Marta se ponía el chaleco, se ajustaba el cinturón, que nunca abrochaba, bien, y se iba. Todos los días, sin un sincero buenos días, sin una pareja estable, sin siquiera un portapapeles que le entregara voluntariamente. Era la sombra que seguía el protocolo. La narradora ve lo que nadie más ve. El nudo en la garganta que se traga cada mañana. Las lágrimas contenidas cuando finge no oír los susurros. La fuerza que vive en quien sigue adelante, incluso cuando todo a su alrededor le grita que se rinda. Ese jueves por la mañana, Marta estaba sentada en un rincón del quirófano. Era el mismo lugar donde guardaban a los recién llegados y a los sancionados por alguna infracción interna. Para ella, era justo donde encajaba. La llamada de radio interrumpió el vacío. «Patrulla 3B, ¿lista para el sector norte?», preguntó el sargento. Nadie respondió. Todos estaban ocupados, todos en pausa, todos ocupando la jerarquía invisible que Marta nunca había entendido. Levantó la mano. Su voz era baja pero firme. «Puedo ir, señor». El sargento ni siquiera la miró. «Llévate a la nueva chica contigo», dijo señalando a una joven rubia de ojos muy abiertos que claramente se sentía incómoda con la idea. Se llamaba Camila, tenía 22 años, era de Guadalajara, tenía una sonrisa fresca y no tenía intención de hacerse amiga de la mujer obesa de la comisaría. La patrulla se fue en silencio. En las calles de Iztacalco, Marta conocía cada callejón. Sabía dónde los chicos vendían droga disfrazados de repartidores. Sabía qué vendedor de botanas pasaba información al cártel. Incluso sabía el nombre de la señora que fingía rezar en el callejón mientras espiaba a quien se acercara. Pero nadie le preguntó a Marta qué sabía. Ese día detuvo su coche frente a una gasolinera sospechosa. Salió del vehículo. Observó, fijó las matrículas y escuchó las conversaciones. Camila se quedó en el coche jugando con su celular, sin siquiera ocultar su desprecio. Más tarde, en la comisaría, hubo una reunión sobre un secuestro. Un adolescente había desaparecido, hijo del comandante Juárez. El pánico cundió entre los oficiales como un reguero de pólvora. Marta escuchó en la puerta. Nadie la llamó. «Tenemos que revisar las últimas rutas, cámaras, llamadas», dijo el jefe de investigaciones. «Quizás deberíamos hablar con 3B, que estuvo en la zona hoy temprano», sugirió alguien. Todos miraron a Camila. «¿Viste algo?», preguntó el comandante. Camila dudó. Marta respondió incluso antes de que la autorizaran.
Vi una camioneta blanca sin matrícula estacionada durante más de 15 minutos cerca de la calle 18. El motor estaba en marcha. 2 hombres salieron y regresaron corriendo. No era una entrega y uno de ellos llevaba algo pesado. Silencio. Miradas incómodas. ¿Y por qué no lo denunciaste en su momento?, preguntó alguien en tono seco. Porque nadie me escucha, respondió Marta sin levantar la voz. Por un instante la atmósfera se congeló, pero el comandante lo ignoró y ordenó desviar la ruta. Usaron su información pero sin darle crédito. Esa noche, sola en el Shinto-Sentom vestuario, Marta se sentó en el frío banco de cemento. Se miró en el espejo, su rostro cansado, su cabello recogido en un moño apresurado, su cuerpo cubierto con un uniforme que nunca fue hecho para ella. Suspiró, no de cansancio, sino de resistencia. El narrador la ve. Observa las marcas en las piernas de tanto caminar en silencio. Observa los ojos que esperan un poco de dignidad. Observa la fuerza oculta bajo un cuerpo que el mundo juzgó débil. Y mientras el jefe da órdenes y el equipo revisa las grabaciones de cámaras mal posicionadas, Marta ya está en el mapa. Sabe a dónde ir y va sola. El día siguiente amaneció gris, pero eso era común en julio en la Ciudad de México. Marta llegó a la comisaría antes de lo habitual, como siempre. No por ser ciegamente puntual, sino porque llegar temprano le ahorraba las miradas y risas ahogadas que se producían cuando todos estaban reunidos. Prefería el silencio de la señora de la limpieza en el pasillo al bullicio cruel de sus colegas. En el vestuario, cerró la puerta de su taquilla con llave y se cambió a toda prisa. El espejo estaba desportillado. Sabía dónde terminaba cada grieta del cristal y cómo cada una se sentía como las grietas de su interior. Se puso el uniforme con cuidado, ajustándose la camisa para no acentuar las arrugas de su vientre y ajustándose el chaleco para que su peso no se deslizara por los bordes del uniforme. No quería parecer frágil, no quería parecer nada, solo quería ser policía. Pero, una vez más, ser mujer y ser obesa la convertían en algo más en esos pasillos. Una broma con forma humana. En la sala de operaciones, los colegas estaban reunidos alrededor del televisor comentando las últimas novedades sobre el secuestro. El hijo del comandante, Emiliano Juárez, de 14 años, había desaparecido hacía 2 días. La ciudad estaba en alerta. Vehículos reforzados, turnos rotativos, búsquedas en barrios periféricos. Pero hasta el momento no había pistas concretas. Marta se acercó discretamente con su libreta en la mano. Pero antes de que pudiera preguntar nada, uno de los agentes, el gordo Salinas, como lo conocían irónicamente, susurró tan alto que todos lo oyeron. Tengan cuidado, gente. Si 3B se involucra en la investigación, acabarán tragándose las pruebas. Risas, más risas. Hasta el sargento sonrió. No abiertamente, sino con esa comisura de la boca que decía, no estoy de acuerdo, pero me parece gracioso. Marta se quedó paralizada 2 segundos. Fingió no oír. Siguió caminando, pero la mano que sostenía el cuaderno temblaba. El narrador lo sabía. Ya no dolía como antes. Dolía de una forma más profunda, silenciosa y resignada. Era el tipo de dolor que se acumula en largos silencios, en noches sin respuesta, en solicitudes de traslado ignoradas. Ella intentó hablar, más de una vez. Perdón por interrumpir, pero ayer estaba patrullando la calle 18 y... Ya tenemos esta información en el sistema, Elías. Puedes dejarla en manos de quien esté investigando. Interrumpió Teniente Rivera, sin mirarla a los ojos. Las interrupciones siempre eran así, breves, frías, definitivas. Marta tragó saliva con dificultad y volvió a su escritorio en el fondo. La comisaría no era grande, pero su presencia parecía ocupar demasiado espacio. Las sillas de plástico cedieron con un crujido cuando se sentó. Las radios siempre parecían más fuertes a medida que pasaba.
y de vez en cuando una botella vacía o un papel arrugado aparecía misteriosamente en su silla. Nadie sabía quién lo había dejado, pero ella sí, y el narrador también. Camila, la chica nueva, se sentó lejos de ella ese día. A Marta ya no le importaba, al menos eso fingía. Había aprendido a trabajar sola, a conducir sola, a no depender de nadie en los turnos de noche. Pero había algo en el caso del hijo del comandante que la preocupaba. La noche antes de irse a dormir, había repasado sus notas. La furgoneta blanca sin distintivos, la gasolinera, el hombre alto de la chaqueta marrón que había entrado con un paquete y se había ido sin nada. Había algo más, un patrón, un movimiento extraño. Había anotado matrículas sospechosas, descrito rostros, horas, todo lo que había visto con sus propios ojos. Y nadie quería escuchar. En la cafetería, mientras tomaba su café aguado y su pan mohoso, entró un grupo de agentes. Entre ellos estaba el detective Morales, joven, guapo, arrogante y líder no oficial del grupo de élite de la fuerza. Miró a Marta, fingió agarrarse el estómago y dijo: ¿Se acabó el café? Mejor apresurémonos antes de que nuestra compañera decida tomárselo todo ella sola. Esta vez nadie se rió, pero nadie lo defendió. Este silencio dolió más que la burla. Era el silencio de la connivencia, el silencio de quien no ve problema en humillar, siempre que no sea hacia sí mismo. Marta dejó el café en la mesa, se fue sin comer, fue al garaje. Necesitaba respirar. Allí, junto al coche patrulla, vio al chico de la limpieza, un chico indígena flacucho, de no más de 16 años. Se llamaba con diligencia, pero lloraba en silencio. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó dulcemente. Dudó, luego susurró. Me dijeron que limpiara el baño de mujeres con el cepillo de dientes de señora. El mundo giró lentamente por un instante. Marta no se sentía enojada, todavía no, se sentía avergonzada. No por ella misma, sino por ellos, por todos a quienes les parecía gracioso, por todos los que solo llamaban a su colega en los informes. Le dio las gracias al chico, le dijo que todo estaba bien. Se subió al coche y lloró, en silencio, como hacía casi todos los días. Pero esa tarde algo cambió. Mientras revisaba sus apuntes en casa, el desgastado cuaderno con fechas, horas y lugares, Marta notó una coincidencia. Todas las desapariciones reportadas en las últimas 3 semanas, 3, no solo la de Emiliano, tenían algo en común. Todos los chicos habían comprado dulces a un vendedor ambulante con una bicicleta azul. La misma bicicleta azul que había visto cerca de la gasolinera de la Puns, calle 18. Volvió al mapa, anotó los barrios, marcó las horas. La ruta del vendedor ambulante pasaba exactamente por los lugares de las desapariciones. Cogió la radio, nadie contestó. Tomó su celular e intentó llamar a Rivera. Buzón de voz. Morales lo intentó. Fuera. Camila lo intentó. Se negó. No respondieron. Nunca responden. Entonces decidió actuar sola. A la mañana siguiente Marta regresó a la calle 18. Se puso ropa normal, se recogió el pelo y escondió su placa. Se sentó durante horas frente al lugar donde había visto la furgoneta. Observó, esperó. A las 15:22 apareció el vendedor ambulante. Era un hombre de mediana edad, con la piel quemada por el sol y una gorra sucia. Empujaba su bicicleta lentamente. Los dulces estaban todos en bolsas, mal envueltos. Ella lo siguió a distancia, durante 3 cuadras, hasta que llegó a un callejón sin salida. Allí vio Marta. El hombre entró en un almacén abandonado y empujó su bicicleta hasta una puerta lateral. Junto a la entrada había una furgoneta blanca sin matrícula. Dio 2 pasos hacia adelante y entonces un crujido agudo detrás de ella. Alguien estaba allí. ¿Quién eres?, preguntó una ronca voz masculina. Marta se giró lentamente. Un hombre con un tatuaje en el cuello la apuntaba con un cuchillo. Levantó las manos lentamente. Me perdí.
Lo siento, dijo con tono tranquilo. El hombre dudó. Ella aprovechó y le dio una fuerte patada en la espinilla, arrancándole el cuchillo de la mano con un movimiento que había aprendido, pero que nunca había tenido la oportunidad de usar. Salió corriendo, cruzó la calle y llamó a la comisaría. Esta vez usaron su nombre. Esta vez fueron tras ella. Esta vez la escucharon. El coche patrulla se detuvo con las luces encendidas y 2 agentes bajaron a toda prisa. Marta seguía sentada en la acera con los codos apoyados en las rodillas, intentando controlar la respiración. El corte de su mano sangraba un poco, pero le escocía como si dijera: «Otra vez te pasaste». Camila. Él fue la primera en acercarse. «¿Estás bien?», Marta asintió. Quería decir que sí, pero le temblaba el cuerpo. Temblaba de tensión, sí, pero también de ira. Una ira que llevaba días, años, quizá toda su vida. Una ira sorda, contenida, tanto tiempo que ahora ardía como una fiebre. El teniente Rivera llegó poco después. Tenía su habitual arrogancia, pero ahora estaba inquieto. Y Marta lo sabía. No era por preocupación suya, sino por el hijo del comandante. «¿Qué viste?», preguntó directamente, sin agacharse a su lado, sin ofrecerle apoyo, sin siquiera mirarle la mano herida. Ella respondió en un tono seco, como si recitara algo que debería haber sido escuchado mucho antes. «Vi la camioneta sin matrícula, vi al vendedor ambulante con la bicicleta azul. Entró en una bodega y había otras personas allí. Uno de ellos intentó atacarme». Rivera lo anotó todo como si fuera un simple informe técnico, pero en su interior, Marta sabía que estaba descontento, porque el policía obeso al que despreciaba había ido más allá que él y su equipo. En la comisaría se grabó su versión, pero no se discutió. Mientras los agentes principales se reunían a puerta cerrada, Marta estaba sentada al fondo del vestíbulo, con una bolsa de hielo en la mano y la mente a mil. No buscaba agradecimiento ni reconocimiento, solo quería que alguien le dijera: «Viste lo que nosotros no», pero nunca llegó. El narrador, siempre atento, vio cómo Camila lo miraba con aire de culpa. Quizás ahora, al ver que la mujer a la que tanto había evitado le había salvado la vida indirectamente, sintió una punzada de remordimiento, pero el remordimiento también era silencio. Y ese silencio era ensordecedor. Horas después, llamaron a Marta a la oficina del comandante. Estaba sentada nerviosa, con las piernas apretadas por sus pantalones demasiado ajustados. Juárez entró con el ceño fruncido y por un momento pensó que le iba a agradecer, pero no lo hizo. «Actuaste solo, sin autorización», dijo en voz baja y fría. Ella no respondió. Él continuó: «Podrías haber resultado gravemente herido. Comprometiste una operación. Realizaste vigilancia sin apoyo. Eso es insubordinación». El golpe fue seco, como si todo el esfuerzo, todo el coraje, toda la verdad se hubieran condensado en una sentencia formal. «Señor», intentó decir. Nadie más escuchaba. «Tuve que hacerlo». La miró fijamente un momento. Tenía los ojos rojos y la mandíbula apretada. Luego dijo: «Puedes volver a tus rondas. Gracias por la información». Siquiera un nada cumplido más disimulado, ni siquiera un bien hecho. Solo la burocracia impersonal de un jefe que no podía admitir que la señora gorda de la comisaría había visto lo que nadie más había visto. En los días siguientes, Marta volvió a las calles. Pero algo cambió. Ahora sabía que tenía razón. Y eso marcó la diferencia. Cada rincón que patrullaba, cada bar que observaba, cada persona que pasaba desapercibida para los demás, para ella era una posible pista, porque el mundo de lo invisible es donde reside la verdad, y ella conocía ese mundo mejor que nadie. En casa reforzó sus apuntes, hizo un mapa ampliado con los horarios, los patrones, los nombres de los callejones e incluso los grafitis que marcaban los territorios de la pandilla. Fue entonces cuando notó algo curioso.
En todas las zonas por donde circulaba el vendedor ambulante de la bicicleta azul, había habido reportes de perros y gatos desaparecidos en las últimas semanas. Un patrón al que nadie había prestado atención, excepto ella. Cotejó la información con informes policiales, luego con datos del Departamento de Salud, hasta que encontró lo que parecía ser la primera pieza de un oscuro rompecabezas, un laboratorio clandestino en las afueras de la zona industrial, clausurado 6 meses antes bajo sospecha de tráfico de sustancias controladas. Pero el caso se cerró. Nadie fue declarado culpable, sin repercusiones. Ella cogió el teléfono. Volvió a llamar a Rivera. Buzón de voz. Morales lo intentó. Nada. ¿Camila? ¿Hola? Te necesito. ¿Puedes venir a mi casa? Camila dudó. ¿Para qué? Porque nadie más me escuchará. Y necesito demostrarlo. Camila apareció esa noche, sin uniforme, con el pelo recogido y una mirada de sospecha. Marta la recibió con una mesa llena de notas, mapas, fotos tomadas discretamente y una expresión que mezclaba cansancio y seguridad. Camila miró todo en silencio. ¿Hiciste todo esto sola? Marta asintió. Desde el principio. Camila suspiró. Esto al comandante. ¿Por qué no le dijiste? Porque él nunca pregunta nada que venga de mí. Fue esa noche que Marta contó algo que nadie sabía. Ni siquiera el narrador hasta entonces. Me uní a la policía porque mi hermano desapareció a los 12 años. Yo tenía 17 y nadie me escuchaba. Era solo un niño gordo que debió haberse escapado. Nadie lo buscó. Nadie lloró por él. Así que decidí, si nadie me escucha, yo escucharé a los demás. Camila se quedó sin palabras. Por primera vez, la joven no vio a una compañera gorda e invisible. Vio a una mujer herida, decidida y absolutamente capaz. Al día siguiente, Marta llevó todo al Ministerio Público. Lo hizo al margen del protocolo, sin involucrar a la comisaría. Sabía que la castigarían si se enteraban, pero ya no le importaba. Entregó los datos a un fiscal novato, quien quedó impactado por la organización y precisión de la investigación. El caso se reabrió y al día siguiente la comisaría se despertó en shock. ¿A dónde van con esos documentos?, gritó el comandante, pero nadie respondió. Ella fue suspendida por incumplimiento de conducta, pero esa semana la Policía Federal rodeó la bodega del vendedor ambulante. Encontraron a 3 niños con vida, uno de ellos llamado Emiliano. Estaba sedado, encerrado y presentaba signos de abuso. También encontraron docenas de documentos falsos, drogas en cápsulas de caramelo y vínculos directos con cárteles locales. El nombre de Marta no apareció en los periódicos, pero dentro del Ministerio Público alguien se propuso destacar. El coche patrulla se detuvo con las luces encendidas y 2 agentes bajaron a toda prisa. Marta seguía sentada en la acera, con los codos apoyados en las rodillas, intentando controlar la respiración. El corte de su mano sangraba un poco, pero le escocía como si dijera: «Otra vez te pasaste». Camila fue la primera en acercarse. «¿Estás bien?». Marta asintió. Quería decir que sí, pero le temblaba el cuerpo. Temblaba de tensión, sí, pero también de ira. Una ira que llevaba días, años, quizá toda su vida. Una ira sorda, contenida, tanto tiempo que ahora ardía como una fiebre. El teniente Rivera llegó poco después. Tenía su habitual arrogancia, pero ahora estaba inquieto. Y Marta lo sabía. No era por preocupación suya, sino por el hijo del comandante. «¿Qué viste?», preguntó directamente, sin agacharse a su lado, sin ofrecerle apoyo, sin siquiera mirarle la mano herida. Ella respondió en un tono seco, como si recitara algo que debería haber sido escuchado mucho antes. «Vi la camioneta sin matrícula, vi al vendedor ambulante con la bicicleta azul. Entró en una bodega y había otras personas allí. Uno de ellos intentó atacarme». Rivera lo anotó todo como si fuera un simple informe técnico.
Pero en su interior, Marta sabía que estaba descontento, porque el policía obeso al que despreciaba había ido más allá que él y su equipo. En la comisaría se registró su versión, pero no se discutió, mientras los agentes principales se reunían a puerta cerrada. Marta estaba sentada al fondo del vestíbulo, con una bolsa de hielo en la mano y la mente a mil. No buscaba agradecimiento, ni reconocimiento, solo quería que alguien le dijera, «Viste lo que nosotros no», pero nunca llegó. El narrador, siempre atento, vio cómo Camila lo miraba con aire de culpa. Quizás ahora, al ver que la mujer a la que tanto había evitado le había salvado la vida indirectamente, sintió una punzada de remordimiento. Pero el remordimiento también era silencio. Ese silencio era ensordecedor. Horas después, llamaron a Marta a la oficina del comandante. Estaba sentada nerviosa, con las piernas apretadas por sus pantalones demasiado ajustados. Juárez entró con el ceño fruncido y por un momento pensó que le iba a agradecer, pero no lo hizo. «Actuaste solo, sin autorización», dijo en voz baja y fría. Ella no respondió. Él continuó. «Podrías haber resultado gravemente herido. Comprometiste una operación. Realizaste vigilancia sin apoyo. Eso es insubordinación». El golpe fue seco, como si todo el esfuerzo, todo el coraje, toda la verdad se hubieran condensado en una sentencia formal. «Señor», intentó decir. Nadie más escuchaba. «Tuve que hacerlo». La miró fijamente un momento. Tenía los ojos rojos y la mandíbula apretada. Luego dijo, «Puedes volver a tus rondas. Gracias por la información. Nada más. Ni siquiera un cumplido disimulado. Ni siquiera un bien hecho. Solo la burocracia impersonal de un jefe que no podía admitir que la señora gorda de la comisaría había visto lo que nadie más había visto». En los días siguientes, Marta volvió a las calles, pero algo cambió. Ahora sabía que tenía razón, y eso marcó la diferencia. Cada rincón que patrullaba, cada bar que observaba, cada persona que pasaba desapercibida para los demás, para ella era una posible pista, porque el mundo de lo invisible es donde reside la verdad. Y ella conocía ese mundo mejor que nadie. En casa reforzó sus apuntes. Hizo un mapa ampliado con los horarios, los patrones, los nombres de los callejones e incluso los grafitis que marcaban los territorios de la pandilla. Fue entonces cuando notó algo curioso. En todas las zonas por donde circulaba el vendedor ambulante de la bicicleta azul, había habido reportes de perros y gatos desaparecidos en las últimas semanas, un patrón al que nadie había prestado atención, excepto ella. Cotejó la información con informes policiales, luego con datos del Departamento de Salud, hasta que encontró lo que parecía ser la primera pieza de un oscuro rompecabezas. Un laboratorio clandestino en las afueras de la zona industrial, clausurado 6 meses antes, bajo sospecha de tráfico de sustancias controladas. Pero el caso se cerró. Nadie fue declarado culpable, sin repercusiones. Ella cogió el teléfono. Volvió a llamar a Rivera. Buzón de voz. Morales lo intentó. Nada. ¿Camila? Hola, te necesito. ¿Puedes venir a mi casa? Camila dudó. ¿Para qué? Porque nadie más me escuchará. Y necesito demostrarlo. Camila apareció esa noche, sin uniforme, con el pelo recogido y una mirada de sospecha. Marta la recibió con una mesa llena de notas, mapas, fotos tomadas discretamente y una expresión que mezclaba cansancio y seguridad. Camila miró todo en silencio. ¿Hiciste todo esto sola? Marta asintió. Desde el principio. Camila suspiró. ¿Por qué no le dijiste esto al comandante? Porque él nunca pregunta nada que venga de mí. Fue esa noche que Marta contó algo que nadie sabía. Ni siquiera el narrador hasta entonces. Me uní a la policía porque mi hermano desapareció a los 12 años. Yo tenía 17 y nadie me escuchaba. Era solo un niño gordo que debió haberse escapado.
Nadie lo buscó, nadie lloró por él. Así que decidí, si nadie me escucha, yo escucharé a los demás. Camila se quedó sin palabras. Por primera vez, la joven no vio a una compañera gorda e invisible. Vio a una mujer herida, decidida y absolutamente capaz. Al día siguiente, Marta llevó todo al Ministerio Público. Lo hizo al margen del protocolo, sin involucrar a la comisaría. Sabía que la castigarían si se enteraban, pero ya no le importaba. Entregó los datos a un fiscal novato, quien quedó impactado por la organización y precisión de la investigación. El caso se reabrió y al día siguiente la comisaría se despertó en shock. ¿A dónde van con esos documentos?, gritó el comandante, pero nadie respondió. Ella fue suspendida por incumplimiento de conducta, pero esa semana la Policía Federal rodeó la bodega del vendedor ambulante. Encontraron a 3 niños con vida. Uno de ellos, llamado Emiliano, estaba sedado, encerrado y presentaba signos de abuso. También encontraron docenas de documentos falsos, drogas en cápsulas de caramelo y vínculos directos con cárteles locales. El nombre de Marta no apareció en los periódicos. Pero dentro del Ministerio Público, alguien se propuso destacar. En los días posteriores a su suspensión, Marta fue ignorada como si fuera la culpable. Ninguno de sus superiores la citó para hablar. Nadie la elogió por la información que salvó a Emiliano Juárez y a otros 2 chicos. Ni siquiera un gracias informal. La comisaría continuó como si todo hubiera sucedido por arte de magia, y la humillada y obesa policía volvió a ser lo que siempre fue, invisible. Pero el narrador vio cada uno de sus movimientos internos. Ya no había miedo, había furia y determinación. El fiscal federal que había recibido los documentos de Marta se puso en contacto con ella discretamente. Lo que encontramos no es una operación común, hay más, mucho más. Según ella, el almacén era solo una de las ramas de una red de tráfico de niños para experimentos clínicos ilegales. Y la bicicleta azul había sido grabada en varias cámaras en los últimos meses, siempre cerca de zonas vulnerables. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Marta. La fiscal respiró hondo. Era una mujer inusual, una mujer sin un lugar en la cima, una mujer que sabía exactamente lo que era luchar en silencio, porque solo teníamos que ver lo que otros no vieron y que él no se rendirá. Marta lo sabía. Si quería hacer algo, tendría que actuar una vez más, sola. Empezó a investigar en silencio. A pesar de estar suspendida, recurrió a sus antiguos contactos, antiguos compañeros de la escuela de formación, gente de la patrulla que aún la respetaba en secreto. Logró encontrar un nombre: Clínica Horizontes, una fachada para un centro de rehabilitación ubicado a las afueras de la ciudad. Allí, según rumores, algunos niños rescatados nunca volvieron a aparecer. No había registros públicos de las altas ni visitas autorizadas. Era el tipo de lugar donde nadie investigaba, porque a nadie le importaban los pobres niños que desaparecían. El viernes por la noche, Marta tomó su arma personal, una grabadora oculta, y condujo sola hasta la carretera donde se encontraba la clínica. La niebla cubría la carretera como una manta sucia. La entrada a la clínica estaba protegida por una vieja puerta y cámaras. Detuvo el coche a 100 metros, salió con una linterna y respiró hondo. O entro ahora, o nadie sabrá nunca lo que pasa ahí dentro. Trepó por el muro con esfuerzo y el narrador no lo ignora. Cada tirón le resultaba doloroso. Cada empujón le recordaba lo que el uniforme nunca tuvo en cuenta: que no necesitaba ser ágil, bonita ni delgada. Solo necesitaba valentía. Dentro, silencio, pasillos oscuros, olor a alcohol, camas cubiertas. En las habitaciones, inmóviles, jóvenes sedados, algunos con marcas en los brazos, otros gimiendo suavemente.
y entonces vio, 2 niños estaban encadenados por los tobillos. Fue en ese momento cuando oyó pasos. Se escondió detrás de un armario. 2 voces masculinas hablaban. El siguiente lote sale a la venta mañana. Tienes que estar listo. ¿Y la policía? No se habla de nada, todo está comprado. Ella grabó todo. Pero cuando intentó salir por la puerta lateral, sonó una alarma. El ruido cortó el silencio como una... Se encendieron luces, se cerraron portazos. Marta echó a correr. 3 hombres comenzaron a perseguirla por la parte trasera de la clínica. Entró en un cobertizo, se escondió tras unas cajas. Esperó en silencio. Su corazón latía con fuerza. Sus pulmones pedían aire, pero se negaba a que la atraparan. Ahora no. Fue entonces cuando uno de los hombres dijo, «¡Allí! ¡Oh, está gorda!». La ira que sentía se convirtió en impulso. Saltó sobre uno de ellos, pateó al segundo y escapó por la ventana. Lateral con la grabadora sujeta al sostén. Corrió por la calle, tropezando, sangrando, con la camisa rota, pero con la evidencia en sus manos. Horas después, entregó todo a la fiscalía. La clínica fue desmantelada al día siguiente. Las imágenes fueron noticia en todas partes, pero el nombre de Marta no lo mencionaron. Otra vez, vio la conferencia de prensa por televisión. Vio a los hombres de trajes ajustados sonriendo, diciendo que la policía actuó con eficiencia. Vio al comandante Juárez al fondo con los brazos cruzados y entonces sucedió lo inesperado. Camila entró a la rueda de prensa. Él pidió la palabra y delante de todos los periodistas dijo: «Esta operación no fue el resultado de una investigación común. Gracias a una agente suspendida, ignorada y despreciada por muchos aquí, la agente Marta Elías». Por un segundo, el auditorio se congeló. Y allí, aún sin estar presente, por fin se vio a Marta. Porque la verdad es esta: hay miles de Martas ahí fuera. Mujeres desacreditadas, maltratadas, humilladas por un sistema que prioriza la estética sobre la valentía, la apariencia sobre la verdad. Si alguna vez te has sentido invisible, desacreditada o excluida, suscríbete al canal ahora. Aquí contamos historias que nadie se atreve a mostrar, historias de personas reales, historias de fuerza que el mundo intentó ocultar. Afuera de la rueda de prensa, Marta estaba sentada en un banco de una pequeña plaza, con una taza de café en las manos y la radio del coche de policía sintonizada como de costumbre. Sabía que su nombre nunca saldría en la gran pantalla, que nadie la aplaudiría, que los laureles serían para quienes vestían trajes caros y desconocían el sabor del miedo. Pero cuando escuchó la voz de Camila, algo dentro de ella tembló. Gracias a una funcionaria suspendida, ignorada, despreciada por muchos aquí, la funcionaria Marta Elías. Por un instante, el mundo dejó de girar. El café se calentó en sus manos, le ardían los ojos. Ni siquiera se dio cuenta de que una señora a su lado, que veía la televisión en el bar cercano, susurró: «¡Qué mujer tan valiente!». Y en ese momento ya no estaba sola. Al día siguiente, la comisaría amaneció con un aspecto diferente. Nadie la aplaudió, pero por primera vez en años nadie miró hacia otro lado. El sargento Rivera pasó junto a ella en el pasillo y simplemente le dijo: «Buen trabajo, Elías. Corto, rígido, sin emociones». Pero era la primera vez que usaba su apellido sin sarcasmo. Esperaba en la mesa del fondo con 2 cafés. Uno solo, fuerte. El otro con leche y azúcar, justo como le gustaba a Marta. «Gracias», dijo ella. «Fue lo de menos», respondió Camila. «Me enseñaste más en 2 semanas que toda la academia en 2 años». La frase cayó como la lluvia en tierra firme. No era un halago, era un reconocimiento. Y por primera vez desde el principio, Marta sonrió. Una sonrisa tímida y discreta, de esas que esconden 1000 cicatrices tras los labios. Pero era una sonrisa. Comandante Juárez la llamó al final del turno.
Marta entró en la habitación con una postura firme, no por respeto, sino por orgullo propio. Estaba dispuesta a soportar cualquier cosa, incluso otro castigo. Pero Juárez era diferente, menos arrogante, más humano. Mi hijo está vivo gracias a ti. Ella simplemente asintió. No supe ver lo que tú ya habías visto, y no tengo excusa para eso. Silencio. Luego le extendió un sobre. La Fiscalía quiere convertirte en el punto focal del nuevo grupo de trabajo contra la trata de menores. Si aceptas, volverás a trabajar con plenos poderes de investigación. Marta miró el sobre y luego lo miró a los ojos. En su interior sintió todo a la vez: ira, justicia, miedo, alivio y una extraña sensación de derecho. No lo hice por puestos, lo hice porque nadie más lo iba a hacer, respondió. Lo sé, y por eso eres el único capaz de continuar. Tomó el sobre. No dijo nada, pero el narrador lo vio. Supo que ya no necesitaba rogar para que la tomaran Ahora caminaba con el peso de la verdad a su lado. Días después, fue invitada a dar una entrevista en un canal de noticias. El presentador, visiblemente incómodo por el hecho de que Marta no encajara en el estudio como las otras fuentes, intentó realizar una entrevista estandarizada. Oficial Elías, ¿usted cree que su trabajo se vio obstaculizado por factores estéticos? Marta sonrió irónicamente. No, lo que me dolió fue la ceguera selectiva de mis colegas, porque siempre he sido quien soy. El problema es que se negaron a verlo. La respuesta se volvió viral, y entonces empezó el verdadero cambio. La gente común empezó a enviar mensajes. Madres, maestras, adolescentes, mujeres que se reconocían en ella. Me representas, decían. Me hiciste creer de nuevo. Ahora sé que puedo ser fuerte sin ser perfecta. Ella no buscó la fama, pero encontró algo más grande: respeto entre los invisibles. Pero la corporación todavía se resistió, incluso después de ser ascendida y mencionada en los informes fiscales. Marta enfrentó resistencia interna. Un grupo de agentes comenzó a susurrarle cada vez que pasaba. Uno de ellos pintó con aerosol el baño con la frase: heroína obesa hoy, vergüenza corporativa mañana. Se abrió una investigación interna, pero nadie confesó. Marta miró el graffiti y respondió con un bolígrafo: prefiero avergonzarme con valentía que enorgullecerme con cobardía. La frase también se volvió viral. Sin embargo, una sombra aún acechaba. Durante el allanamiento a la clínica, se habían borrado algunos archivos antes de que llegara la policía. Marta lo sabía. Alguien de dentro había alertado a los criminales. Había un traidor, alguien en lo más alto de la cadena de mando. Ella regresó a investigar. Con ayuda de Camila y el fiscal federal, descubrió que en todos los traslados de jóvenes desaparecidos aparecían dos nombres: el teniente Morales y el propio sargento Rivera. Pero denunciarlo sería peligroso, sería declarar la guerra. Y esta vez no solo lucharía por la justicia, sino por sobrevivir. Camila la llamó aparte. Si estás, no hay vuelta atrás. Marta la miró a los ojos. Fuiste allí hace años. Ahora me dejo llevar. Y fue con esa frase que comenzó a preparar el dossier final. El cambio estaba en marcha, pero el clímax aún no había llegado. Ella lo sabía. La justicia cuesta mucho, y la factura estaba por llegar. La primera amenaza llegó al amanecer. Un papel doblado fue introducido bajo la puerta de su casa. Papel simple, sin firmar, pero con letras mayúsculas claras. Si sigues hablando, serás el próximo desaparecido. Marta no tenía miedo, no como esperaban, porque su miedo se había disipado en años de silencio forzado y humillación diaria. Ahora sentía algo más, un odio lúcido. Le entregó la nota al fiscal. El protocolo era simple: mantenerse a salvo, suspender actos públicos. Pero Marta ya no obedecía a lo que llamaban prudencia. Para ella,
La prudencia era el bonito nombre que le daban a la cobardía. Institucional. Camila insistió en abandonar la ciudad. «Te van a destruir, Marta». Ella simplemente respondió: «No puedo destruir lo que dolorosamente se reconstruye». Al día siguiente, el expediente estaba listo. Verificaciones cruzadas de cuentas bancarias, conversaciones de WhatsApp borradas, grabaciones de cámaras internas alteradas y traslados inexplicables de menores bajo custodia. Todo apuntaba a dos nombres: el teniente Morales y el sargento Rivera. Presentó las pruebas. Una copia a la Fiscalía, otra al periodista Hugo Salinas, conocido por exponer la corrupción policial. Pero antes de que la historia saliera al aire, algo sucedió. A la mañana siguiente fue arrestada. 3 patrullas llegaron a su domicilio. Se emitió una orden de arresto por falsificación de pruebas, allanamiento y abuso de autoridad. Los vecinos observaban en silencio. Estaba esposada frente a las cámaras. Se llevaban a la heroína de la semana como si fuera una delincuente común. El titular salió en la tarde del mismo día. Un policía obeso se vio involucrado en un escándalo inventado para autopromocionarse, y el mundo le dio la espalda, como siempre. En prisión los días no pasaban. Las demás reclusas la miraron con una mezcla de lástima y desprecio. Los guardias susurraron. Uno de ellos arrojó comida podrida en su celda y dijo: «¿Vas a aplaudir ahora, ballena?». Pero ella no respondió. Ella escuchó. Ella absorbió. Ella grabó cada insulto como combustible. El narrador, incansable, la siguió y vio cómo cada vieja cicatriz se reabría. Cada palabra dicha por sus compañeros de la comisaría que ahora fingían no conocerla. Incluso Camila dejó de responder. Al 8º día recibió un sobre de cartón. Dentro había una carta manuscrita. «Lo vi todo. Sé la verdad, pero tengo miedo. Me presionan para que guarde silencio. Si te pasa algo, te lo diré. Firmado, Camila». Esa noche, Marta durmió con la carta sobre el pecho y soñó con su hermano desaparecido. En el sueño, él le dijo: «Estás más cerca de lo que crees». Al 10º día, cambio de rumbo. El periodista Hugo Salinas publicó el informe completo. Había recibido una copia del expediente y decidió investigar por su cuenta. Reveló todos los vínculos de Morales con un grupo paramilitar y los de Rivera con clínicas fantasma financiadas por empresas fantasma. El escándalo estalló. El fiscal pidió su liberación inmediata. Horas después, Marta salió de la cárcel. Sin aplausos, sin disculpas, pero con la frente en alto. El comandante se vio obligado a hablar. La agente Elías actuó de forma independiente, pero sus hallazgos se confirmaron. Lamentamos el error en su detención. La policía está actualmente en proceso de revisión interna. No hay perdón. No hay injusticia cometida. Solo la frialdad formal de quienes temen a la prensa más que a la verdad. Pero Marta no quería sus disculpas. Ella quería justicia, y ahora ella era libre de terminar lo que había empezado. Rivera pidió licencia. Morales huyó del país. La comisaría empezó a caminar como un cuerpo herido, intentando sanar sin saber dónde estaba el corte. Los compañeros que antes se habían reído de ella empezaron a apartar la mirada. No por desprecio, sino por vergüenza. Y Marta regresó. No porque lo necesitara, pero porque nadie más podía ocupar ese lugar con el mismo coraje. En la primera reunión de personal tras su regreso, entró en silencio. Se sentó al frente. Esperó a que todos guardaran silencio. Y luego dijo: «Me humillaron, me ridiculizaron, me encerraron. Y aún así regresé. No porque sea más fuerte, sino porque soy más libre que tú. Libre de cobardía, libre de la necesidad de aprobación, libre del miedo a ser quien soy». Silencio. Y por primera vez, nadie tuvo el coraje de reír. Los primeros mensajes comenzaron siendo discretos. Un correo electrónico por aquí, una llamada anónima por allá.
Madres de niños desaparecidos comenzaron a contactar a Marta para pedirle ayuda, como si fuera la única persona capaz de escuchar lo que todo el sistema silenciaba. Los recibió lo mejor que pudo, a veces con palabras, a veces simplemente escuchándolos, pero algo en ella había cambiado desde la prisión. Ya no era la mujer que quería demostrar algo a la corporación, era la mujer que sabía que su misión iba más allá de ese uniforme. Camila se acercó de nuevo, ahora con visible arrepentimiento. Me llamaron por miedo, confesó. Lo sé, respondió Marta sin juzgar, pero aún queda mucho tiempo. Formaron un pequeño grupo de trabajo informal que funcionaba en paralelo a la estructura del departamento. Oficiales de nueva generación comenzaron a unirse discretamente. Algunos acudían a ella en busca de consejo. Otros le pedían ayuda. «Me telem que usted es quien ve lo que nadie ve», dijo un joven oficial. Marta sonrió para sus adentros, porque ahora quienes antes se burlaban aprendían. El informe de Hugo Salinas captó la atención internacional. Se empezaron a exponer redes de trata de personas, clínicas, clandestinas y políticos involucrados. Y en cada noticia aparecía una imagen: Marta Elías, la mujer injustamente encarcelada, desacreditada, rechazada, pero que no se acobardó. El fiscal federal la invitó a una conferencia de prensa exclusiva. Marta dudó, pero aceptó. Esa tarde, por primera vez, se puso una camiseta que no ocultaba su figura. Se aseguró de no ocultar nada, ni su cansancio, ni su cicatriz, ni su peso, porque ahora lo sabía, su cuerpo era una armadura, no una carga. En la conferencia de prensa los periodistas preguntaron: ¿cómo logré seguir adelante a pesar de tanto desprecio? Marta respiró profundamente. Porque no tenía opción, porque he sido invisible toda mi vida, y cuando no esperas nada de nadie, empieza a ver más claro. La frase corrió como la pólvora por todo el país. Empezaron a llamarla la oficial que nunca se rindió. Pero el momento más memorable estaba aún por llegar. Días después, Marta fue llamada a acompañar una operación especial en un orfanato que había recibido a varios niños rescatados en los últimos meses. Investigaban si aún había víctimas en riesgo. Al llegar, oyó a una niña llorar, frágil, escondida tras una estantería. Nadie podía acercarse a ella. «Tiene miedo», dijo el director. «No confíes en los hombres. Nadie ha logrado lo que es capaz de hacer». Marta entró sola. Se sentó en el suelo. «¿Puedo dejarte aquí contigo?». La niña no respondió, pero no huyó. «Una vez estuviste sola. No me creyeron. Me dijeron cosas horribles. Me dijeron que mi cuerpo no servía para nada, que no servía, pero no era seguro». La niña se giró, tenía los ojos abiertos, asustados, y entonces susurró: «¿Estáis cerrados también?». Marta contuvo las lágrimas. «Sí, pero ahora estoy fuera. Y tú también estarás allí». El niño se acercó, le puso la mano en el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que alguien la tocaba con ternura. De camino a casa, encendió la radio. La noticia del día: el gobierno había creado una nueva unidad para combatir la trata de niños, basada en el modelo de la investigación realizada por Marta. ¿Y su nombre? Ahora era una referencia. El mismo sistema que intentó borrarla, ahora la necesitaba. Camila, sentada a su lado, dijo: «¿Puedes contarme qué lograste?». Marta miró por la ventana. «No lo hago solo». Y era verdad. El dolor había sido solitario, pero la justicia era colectiva. Al final de esa semana, Marta fue a casa de su madre. Hacía años que no volvía. Cansada, no dijo muchas palabras, pero preparó el mismo café que preparaba cuando Marta era pequeña. Sentada a la mesa, su madre puso su mano sobre la de ella y dijo: «Siempre fuiste fuerte, solo que el mundo tardó en verlo». El sábado, Marta regresó a la comisaría. Entró en silencio, como siempre, pero esta vez todos se pusieron de pie. Nadie aplaudió, nadie habló.
Pero todos se pusieron de pie. Fue el reconocimiento más sincero que alguien como ella podía recibir. No por el título, no por la belleza, sino por la verdad. En el muro principal de la comisaría se colocó un nuevo cartel: Fuerza de Tarea Marta Elías, Unidad de Protección y Rescate Infantil. Era precioso, de metal pulido. Su nombre estaba bien visible. Los periódicos tomaron fotos. Los funcionarios pronunciaron discursos. Incluso el alcalde acudió a entregar una placa conmemorativa. Marta subió al escenario, sonrió, agradeció, pero por dentro nada de eso parecía suficiente, porque el tiempo del dolor ya había pasado, y con él también el tiempo de necesitar aprobación. Al mirar al público, vio al comandante Juárez con una sonrisa tímida. Camila aplaudía. Algunos de sus antiguos compañeros incluso parecían sinceros, pero en el fondo Marta sentía: la gloria siempre es superficial cuando nace del arrepentimiento ajeno, y ese reconocimiento supo a medicina tomada demasiado tarde. Tras bambalinas del evento, Juárez se acercó. «Estás cambiando la corporación, Elías. Solo mostré lo que estaba podrido». Él suspiró. «Yo también te fallé». Ella lo miró fijamente. «Le has fallado a más gente de la que crees». Pero yo grité primero. Juárez no tuvo respuesta y se fue. Esa noche, Marta regresó a casa en silencio, solo. Se miró en el espejo, el mismo espejo desportillado de siempre. Llevaba ropa que ahora le sentaba mejor, no porque hubiera perdido peso, sino porque había aprendido a no odiar su propio cuerpo. Aún así, algo en su interior le decía: la soledad no desaparece con la fama. Y el narrador lo sabía. El reconocimiento tardío es un extraño tipo de duelo. Un duelo por todo lo que pudo haber sido, por los años perdidos intentando demostrar tu valía, por las lágrimas derramadas en vestuarios vacíos. Al día siguiente, Marta fue a visitar la tumba de su hermano. Él tomó flores. «Te busqué en otros niños», dijo ella. «Cuando los encontré, fue como si te encontrara a ti». Se quedó allí durante horas, y por primera vez se permitió llorar sin esconderse. De vuelta en la estación, sus compañeros parecían diferentes. Morales y Rivera habían desaparecido de la cultura interna. Ahora, la fuerza de Marta se desplegaba en sonrisas contenidas, en respeto silencioso, en preguntas que nadie le había hecho antes. «Marta, ¿puedes revisar este informe?» «Elías, ¿qué te parece esta ruta?» «Oficial, ¿puede ayudarme con este caso?» Pero cada «por favor» sonaba a disculpa disfrazada, y ella lo entendió. No todo se perdona con flores. Camila intentó reavivar su amistad. La invitó a salir, a conversar, a reír. Y por mucho que Marta quisiera, había algo demasiado roto. «No te culpo», dijo, «pero tampoco puedo fingir que no pasó nada». Camila bajó la mirada. «Solo quiero que sepas que tú me enseñaste lo que es el coraje». Marta sonrió tristemente. Coraje, a veces, es lo que queda cuando nos han quitado todo lo demás. La semana siguiente, Marta empezó a dar charlas. En escuelas, universidades, reuniones comunitarias. Contó su historia, no como una heroína, sino como alguien que sobrevivió a la invisibilidad. Y en cada conferencia repetía: «No soy fuerte por elección, soy fuerte por obligación. Y eso es injusto». Fue durante una de estas conferencias que ocurrió algo inesperado. Al finalizar la presentación se acercó una señora mayor. «Marta», ella se dio la vuelta. «Sí, conocí a tu hermano. Me ayudó a encontrar a mi hijo en aquel entonces. Era dulce, valiente. Siento mucho lo que pasó». Marta quedó paralizada. «¿Cómo? ¿Nadie te lo dijo? Lo vieron después meses de desaparecer». Intentó avisar a la policía, pero dijeron que era solo otro niño gordo que se inventaba una historia. Las palabras cayeron como una piedra en su alma. Todo tenía sentido ahora. El silencio de la policía, la omisión, la repetición del mismo patrón, como siempre. Marta abrazó a la mujer.
Y ahí comprendió. Luchaba contra una cultura tan antigua como su dolor. Esa noche, ella escribió una carta a todos aquellos que, como yo, fueron ignorados porque no encajaban en el molde. No esperes reconocimiento, lucha por respeto, no esperes justicia fácil, sé molesto, porque a veces el mundo necesita ser incómodo para que aprendamos a verlo. La rutina de la comisaría había vuelto. Los turnos de noche, los coches patrulla destartalados, los expedientes amontonados, el café frío. Pero ahora, cuando Marta entraba por la puerta principal, nadie fingía que no existía. No la halagaron, ni la idolatraron, pero la escucharon, y eso fue suficiente. En la sala de reuniones, ahora ocupaba la silla central. Coordinaba las operaciones con voz firme, pero nunca olvidó lo que era estar al fondo de la sala, con un cuaderno temblando en las manos y sin que nadie la escuchara. Cuando llegó una nueva interna, tímida e insegura, Marta fue la primera en llamarla por su nombre. «Bienvenida, Valeria. Aquí nadie te va a quitar de encima». Valeria sonrió aliviada, porque ahora la comisaría tenía una cara distinta y se parecía a Marta. A veces volvía al probador vacío, ese mismo espejo roto. Ahora la reflejaba por completo. Su cuerpo seguía igual, fuerte, grande, lleno de cicatrices. Pero ella ya no lo odiaba, porque ese cuerpo había soportado el peso del desprecio de todo un país. Y no se había rendido. El narrador ve, ya no hay vergüenza. Hay presencia, hay permanencia, hay libertad. Un domingo, Marta fue a visitar la escuela donde estudiaba. Los pasillos parecían más pequeños, pero los recuerdos eran inmensos. Recordó cuando tenía 11 años y escuchó a un niño decir: «Ella nunca correrá. Es demasiado pesada para siquiera existir». En aquel entonces, ella creyó. Ahora sonrió, porque la chica que fue expulsada del equipo de atletismo salvó vidas que nadie más habría salvado. Un nuevo caso ha llegado al equipo de trabajo. Una niña de 13 años está desaparecida. Última ubicación conocida, estación de metro. Marta fue en persona, habló con el guardia de seguridad, revisó las cámaras y, una vez más, vio lo que nadie más vio. La niña subió al tren con su propia mochila, sonriéndole a alguien que la trató con cariño. Al investigar más, descubrieron, era un hombre de 28 años con antecedentes de acoso en 3 estados. Camila, a su lado, dijo: «Tienes un don». Marta simplemente respondió: «No eres un don, es un legado de larga data». En una tarde normal, ocurrió algo improbable. Se acercó un ex colega, Ortiz, uno de los que más se había burlado de ella en el pasado. «Marta, ¿puedo disculparme?». Ella lo miró sin prisa. «No hace falta, ya me he librado de eso». Él asintió, avergonzado. «¿Pero puedo agradecerte entonces?». «Así es». Y entonces, algo cambió. Esa misma semana, llegó un nuevo policía a la comisaría. Alto, delgado, guapo. Pero no miró a Marta con prejuicios, ni con lástima. La saludó con una sonrisa sincera. «Marta Elías, he oído hablar de ti. Es un honor». Ella le devolvió la sonrisa. Esta vez, sintió el pecho ligero, no como alguien que se sorprende, sino como alguien que sabe que donde finalmente siempre debería haber estado. La noche siguiente, Marta llegó a casa, preparó té, se sentó en el sofá. En la televisión, un reportaje sobre mujeres en seguridad pública. Se mencionó su nombre, se mostró su foto. Esta vez, sin distorsión, sin etiquetas. Solo ella, completa, fuerte, real. Tomó su celular, abrió un bloc de notas y escribió: «Me tomó un tiempo, pero me vieron, y aunque mañana dejen de mirar, no volveré a borrarme». Cerró su celular, sonrió, miró por la ventana. Desde fuera, la ciudad seguía igual, pero por dentro era diferente. Han pasado 8 meses. Mucho ha cambiado en la ciudad. El escándalo en torno a la red de tráfico de menores ha provocado la caída de políticos, médicos y policías.
Se han empezado a debatir nuevas leyes. El nombre de Marta Elías ha aparecido como referencia en reportajes, conferencias y entrevistas, pero en la práctica se levantaba temprano, se ponía el uniforme, se hacía un moño sencillo y salía a patrullar como siempre. La diferencia era la forma en que el mundo la miraba. Una mañana, mientras caminaba por el mercado del barrio para hablar con los comerciantes, una niña la detuvo. Yo tenía unos 10 años, llevaba una mochila en la espalda y el pelo rizado atado con cintas. «Eres Marta, ¿verdad?». Ella se agachó con una sonrisa. «Sí». «¿Cómo te llamas?». «Flor». La niña entonces dijo: «Mi madre dijo que salvamos a muchas niñas. Yo quiero ser como usted». Marta sintió una opresión en el pecho. Tocó la mano de la niña. «Entonces, eres más valioso que muchos adultos». Flor sonrió y se fue saltando, como si acabara de conocer a una verdadera heroína. Marta se quedó allí, inmóvil, mirando a la gente, al cielo, adentro, y se dio cuenta, ya no era invisible. Por la noche, sentada en el porche, releía sus viejas notas, las de cuando nadie la escuchaba, las de cuando lloraba en silencio. Tantas páginas de dolor, de incredulidad, de silencio. No lo rompió, no lo guardó, dejó que el viento se lo llevara. Camila ahora lideraba un equipo. Había crecido bajo la tutela de Marta y nunca lo ocultó. En una conferencia reciente, preguntaron: «¿Quién es tu mayor referente?». Ella respondió: «Mi modelo a seguir es una mujer obesa, invisible, desacreditada durante años, pero que nos enseñó la diferencia entre autoridad y valentía. Marta Elías». Marta observaba desde casa, sola, y por primera vez el silencio a su alrededor era reconfortante. Ella también encontró un nuevo tipo de amor. No llegó con flores ni promesas, un oído atento, pero con un compañero que nunca intentó arreglarla, solo compartir el viaje. «Te vi antes que nadie», dijo una noche. «No estaba preparada para que me vieran», respondió ella. «¿Es ahora? Ahora estoy en paz». En la comisaría cambiaron el espejo del vestuario. En el lugar de la vieja grieta, colocaron una discreta placa con una frase suya: «No me escucharon, pero nunca dejé de verlos». Pasó por última vez, sonrió y apagó la radio. Marta decidió retirarse del uniforme, pero no de la... Fundó un proyecto de albergue para niñas víctimas de violencia institucional. Lo llamó Proyecto Flor. El lema: «Los que no eran vistos, ahora son un faro». En los últimos días del otoño, Marta solía pasear sola al atardecer, siempre en el mismo parque. Se sentaba en el banco de madera observando cómo los árboles cambiaban de color. Una vez, una mujer mayor se sentó a mi lado. «¿Puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «¿Te arrepientes de seguir adelante, incluso cuando todos estaban en tu contra?». Marta tardó un rato en responder. Luego dijo: «No sabía que continuar era una opción. Era eso o desaparecer». La mujer sonrió. «Me alegro de que hayas decidido quedarte». Marta miró al cielo. «Todavía estoy aquí. Si esta historia te conmovió, comenta abajo. Compártela con alguien que haya sido silenciado, menospreciado o juzgado. Y no olvides suscribirte al canal. Seguiremos compartiendo historias que el mundo intentó ocultar, porque quizá tú también conozcas a una Marta, o quizá seas ella. Y si lo eres, deja que esta historia te lo recuerde. Eres más grande que el desprecio, más fuerte que el silencio, y más necesario de lo que imaginan. Nos vemos en la próxima inmersión, en las sombras de la verdad.